y han seguido evaluando en virtualidades tal y como se evaluaba en presencialidad. Entonces, ¿qué pasó? Han terminado nuevamente favoreciendo a aquel otro sector privilegiado de aquellos memoriones, digamos, entre comillas, para poner un ejemplo. ¿Sí? Cuando la educación hoy en día ya no está en base a una memorización en exceso, una repetición irreflexiva. Entonces han desfavorecido a aquellos estudiantes que hoy en día pueden ser potenciales dentro de un mundo virtual que cada vez se consolida así. ¿Sí? Pues, eso producto de la evaluación. O sea, la evaluación ha sido un desastre en términos así simples, si me permiten así. La evaluación del proceso educativo, del proceso en aula, ha sido calamitoso. ¿Sí? Y hoy en día tampoco podemos volver, si hemos vuelto a una presencialidad, no podemos volver a esos modelos de evaluación que hemos estado aplicando antes. Y ahí es donde viene nuestra dinámica en nuestras clases, porque tenemos que empezar a plantear estos nuevos modos, modelos, estilos, como quieran llamarlo, de evaluación en base a estas nuevas coyunturas. Por eso yo parto en mi análisis, ya no del siglo pasado, ya no de hace 20 años, no, a partir de este corte de la crisis en la educación, el análisis es diferente, debe ser diferente y vamos a ir enmarcando eso a lo largo de nuestro avance. Ok, vean ustedes esta cifra. ¿Sí? Ahora vamos a ver dónde se va el PIB en Bolivia, ese 6.5% que el gobierno se precia de decir que es el mejor índice asignado del PIB a educación en Sudamérica. Eh, Pongámosle acá, miren, acá hay un valorcito. Voy a ir remarcando algunos detallitos para que se entienda lo que quiero que se vea. Primer punto a considerar, lo voy a poner de color naranja. O mejor, vamos a hacer así, rojito. Bien, vean ustedes. Del 100% de estudiantes inscritos en Bolivia para primaria, inicial, primaria y secundaria, es decir, hasta el bachillerato en Bolivia, ¿sí? Estamos para el 2021 y las cifras del 22 son similares, por si acaso. Y las del 22, de 23 van a ser similares porque eso siempre se maneja entre más o menos porcentajes, variantes, no varía mucho, ¿sí? En cifras redondas es igual. ¿Qué pasa entonces con ese PIB? Vamos a ver. Y acá vamos a poner esto. Del 100% de estudiantes matriculados en Bolivia, el 77.5% pertenecen a colegios fiscales o estatales. ¿Sí? Ok. Luego diremos que de... ¿Dónde estamos? Esta toma de el 12.7% corresponden a colegios de convenio. Voy a poner una calculadorita para hablar un poco en cifras. Y de luego, ¿sí? Está el 9.8% corresponden a colegios privados. Vean la relación, ¿sí? El gobierno, por tanto, se ocupa de esa cifra del PIB. Ahora lo voy a escribir acá. El PIB en educación, ¿dónde está? ¿No? El PIB en Bolivia, ¿sí? Aquí lo vamos a poner en color rojo ahora.
Bien, el PIB en Bolivia, entonces, ¿sí? ¿A dónde tiene que ir? A ver, ya. El PIB en Bolivia, ¿sí? Va destinado exclusivamente a este sector. Voy a poner acá. Sí, está bien, a ese sector. ¿Ya? Pero no solo eso, sino también va a, en parte, a cubrir ese otro porcentaje. ¿Ya? Obviamente que en el caso privado no va porque lo privado es eso, una iniciativa privada, entonces ahí el gobierno lo único que hace es regular. ¿Qué regula? Los contenidos, regula los niveles, regula hasta por ahí los cobros, ¿no es cierto? Regula la infraestructura, en fin. Pero más allá de la regulación, el gobierno no invierte un solo peso en la educación privada. Ok. Y en la educación de convenio, la intervención que tiene el gobierno es básicamente en salario en los docentes y un par de cosas en infraestructura. ¿Sí? No es mucho, es mínimo en ese sentido. Se ocupa del salario de los docentes y algo de la infraestructura. Es decir, por ejemplo, les pueden otorgar los libros de enseñanza, está bien, les otorgarán estos materiales de bioseguridad, por ejemplo, ¿ya? Pero donde tiene mayor problema y mayor conflicto está justamente en este sector. Aquí está el mayor problema. ¿Sí? ¿Por qué? Yo se lo explicaba en una entrevista, que a veces en la entrevista hay que utilizar ciertas explicaciones más suaves. Le decía yo, imagínese en Bolivia que hay 100 colegios, así le dije, ¿no? Ok, me decía, 100 colegios. 77 colegios son del gobierno. Y el gobierno además tiene 100 pesos, 100 bolivianos para gastar en educación. Si tiene 77 colegios, ¿cuánto le va a tocar a cada colegio? Un peso. ¿Y el gobierno va a decir que está gastando el 77% en educación? Sí puede decir. Está bien, ¿no ve? Y si suma más la de convenio, podría decir que el gobierno inclusive invierte al 89% en educación. Pero esa es una cifra un poco falsa. Está bien, numéricamente es correcto, pero el problema no es ese. El problema es que ¿a cuánto le toca a cada uno? ¿Y qué hace ese colegio con esa asignación? Muy poco o nada. Ese es el problema. Entonces, 6,5% del PIB en Bolivia asignado al 77% de matriculados no alcanza, pues. Por eso los colegios tienen que marchar, tienen que salir porque se les cayó el techo, la lluvia, hay goteras, que el banco ya se ha roto, que las ventanas se rompieron, hace frío, una infinidad de problemas, ¿sí? Y que el presupuesto, ese 6,5% asignado del PIB a educación fiscal, no alcanza. En parte, por eso también se dan las bajadas del nivel de calidad en educación en Bolivia. Por eso no tenemos métricas, ¿se da cuenta? El gobierno mismo, si ahorita hacemos una comparación de cuánto es el PIB en este año y cuántos son los, aquí enseguida les voy a poner cuánto es la matriculación. Y ustedes se van a, aquí, no, de hecho aquí está la cifra de matriculación. Ay, 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 perdón, estoy todavía con flechas. Aquí está la matriculación, ¿sí? Aquí está. 2,301,000, ¿sí? Esa es la cifra. A estas alturas, si tomamos en cuenta toda la matriculación, está alrededor de 3 millones, pero eso es tomando en cuenta todos los sectores. Ahorita, en este sector fiscal exclusivo, nosotros estamos hablando de 2,301,519
para el año 2021 que necesitan ser atendidos. Entonces, aquí está uno de los grandes problemas. ¿Por qué siempre vamos a tener problemas en educación? No hay métricas, ¿sí? Entonces, ¿cómo estamos evaluando? ¿Sí? Y los docentes estamos evaluando para disminuir, no para incrementar los titulados. Este es un problema. Ya tenemos un problema de entrada estadístico y en la evaluación lo que hacemos es incidir más en esa crisis. Por eso es importante que analicemos estas situaciones. ¿Ya? Luego, ¿qué más? Fíjense ahora esta cifra. Hay otras métricas importantes, análisis que se hacen en base a educación, que habla, por ejemplo, del bajo rendimiento de bachilleres que se acentúa en las universidades. Si miramos desde la universidad cómo está el colegio, estas, les estoy poniendo estos cuadros, nos están mostrando cómo está esa educación en términos de formación. ¿Sí? Miren lo que dice acá, dice, padres y directores de unidades educativas advierten que más de la mitad reprobó exámenes de ingreso a las últimas gestiones, por lo que piden medidas para mejorar su desempeño. Estamos hablando del año 2022, cuando ya estábamos hablando de la incorporación a clases presenciales. ¿Por qué? Porque el 19, el 20 fue tan terrible la educación, en evaluación hemos evaluado tan mal, hemos hecho aprobar como sea, quien sea. Si ya más antes teníamos problemas con aprobar los ingresos a las universidades, esta vez ha sido peor, ¿sí? A tal grado, miren lo que dice acá, ¿sí? En Cochabamba se han puesto de acuerdo los padres de familia y directores de colegio y han dicho a los bachilleres, es decir, a los estudiantes de sexto de secundaria, que vuelvan antes de que vayan a la universidad, que vuelvan a presencialidad. Los primeros en volver a clases presenciales han sido los bachilleres en muchos colegios. Volvían por horas, por un día, 2 días a la semana, pero volvían. ¿Por qué? Porque necesitaban ejercitar matemática, física, química, fundamentalmente, con el propósito de mejorar su situación frente a un examen estrictamente virtual, que es el que frente a un examen estrictamente vertical que aplican las universidades. ¿Sí? O sea, si ya tenemos un problema con los jóvenes, ¿sí? Estamos tratando de formar seres humanos, porque ese es el bachiller en humanidades, y luego los mandamos al cuartel, ¿para qué? Para que se desvirtúe esa formación, ¿no es cierto? Porque en el cuartel lo que pasa es eso, ¿sí? Se desvirtúa esa formación de valores y todo eso, ¿sí? Imagínense lo que pasa en mandarlos a la universidad. La universidad lo que hace es eliminar todo lo que se ha hecho en el colegio. ¿Por qué? Porque en la universidad también tiene otros horizontes. No está, alguna vez me han dicho, es que no vienen preparadas, es que las universidades tampoco están mejor en relación a los colegios como para decir si están mejores o peores. Entonces, en el análisis se establece que las universidades hacen evaluaciones verticales, obviamente los estudiantes que aprueben esas verticalidades no van a ser tampoco buenos prospectos para ser buenos profesionales. Ahí también está un error grave y eso nosotros lo vamos a discutir acá, en esta clase, en este módulo, ¿sí? Las evaluaciones en las universidades tampoco son las mejores como para poder decir, no rindes acá, no rindes al otro lado. Es decir, en colegio y en universidad debiera ser el mismo proceso de evaluación. Y no está pasando eso. Y las universidades son los que terminan de castigar a los estudiantes con evaluaciones inapropiadas. Entonces ahí viene el problema, ¿sí? De la evaluación. No estamos haciendo buenas evaluaciones. Otro análisis que habla en ese sentido es, por ejemplo, dice eh, que han habido intentos de mejorar esta situación
y más allá de la presencialidad que se han dado con los estudiantes para que puedan mejorar su condición de enfrentar un examen memorístico que les aplican verticalmente las universidades, que va en contra de un modelo educativo que permita avanzar al ser humano. Entonces tenemos un problema. ¿Sí? La pandemia ha sido un momento en el que hemos tenido que empezar a reflexionar bastante en la educación. ¿Qué hace falta entonces? ¿Sí? Miren acá lo que dice, que están haciendo que el Ministerio de Educación tome en cuenta este tipo de análisis y necesidades que se están dando. El Ministerio de Educación, lamentablemente, en nuestro país solamente se ocupa de la educación hasta el bachillerato y no integra la formación del bachiller con las universidades. Es débil en ese sentido. ¿Sí? ¿Por qué? Porque las universidades al empezar eran exclusivamente estatales y las estatales se declararon autónomas y al declararse autónomas se han hecho intocables por un sistema de educación que pueda ser implementado por políticas educativas en nuestro país. Por tanto, el Ministerio de Educación se ha reducido a la mitad de la formación. El Ministerio de Educación más o menos se ocupa en su generalidad de 14 años de educación y la universidad de 5 años de educación y si es que quieren continuar de un grupo ya cada vez menos en posgrados. ¿Se dan cuenta? Esa es la relación. Entonces ahí aparecen unos análisis que dicen, por ejemplo, ¿sí? Eh, ¿Qué pasa con aquellos estudiantes que postulan a las universidades entre el 19 y 21? Dice, han habido cifras similares de bajos rendimientos en aprobaciones en estos ingresos a universidades. Miren estas cifras. Dice, la Universidad Mayor de San Francisco Javier, Chuquisaca, ¿no? En esos años comparativos que estamos hablando entre el 19 y 21, ha habido de 10.481 postulantes, han aprobado solamente 5.160, que quiere decir un 49.23%. 49%, menos de la mitad, un poco menos de la mitad de los postulantes que han aprobado. En el caso de la Universidad de San Simón de Cochabamba, creo que es, igual, ¿sí? 54% de ingreso de los postulantes. ¿Cuál es el problema ahí, apreciados colegas? El problema es la pirámide social que se genera a partir de esas evaluaciones. ¿Sí? Las evaluaciones nos dice parecen inocentes, no señores. Las evaluaciones están generando pirámides sociales que además son altamente discriminatorias. ¿Sí? Porque en la base está un grupo numeroso de estudiantes y en la cresta, que sería pongámosle la profesionalización de la formación de grado, las licenciaturas, están acá. Son muy pocos los que llegan ahí. En relación a cuántos debieran ser. Si nosotros estamos hablando de una formación de bachilleres, digamos, de este tamaño, la graduación en 5 años de profesionales debiera ser también de ese tamaño. ¿Sí? Ok, un poco reducido ya, pero no debería notarse mucho. Pero en el caso boliviano es así. Si este es el tamaño de los postulantes o de los habilitados bachilleres cada año a las universidades, porque eso les dicen en la graduación, ahora se van a la universidad, tienen este tamaño. Cuando terminan las licenciaturas se hace una pirámide así. Entonces, en el camino quedan muchos. Y aquí están las razones. Si en el ingreso nomás estamos disminuyendo más del 50%, ¿cuántos van a terminar? Y eso es producto de la evaluación. ¿Sí? Ahí está el problema. Por eso es que hay un fenómeno, fíjense acá.
En el caso de las universidades católicas, la Escuela Militar de Ingeniería y así similares, resulta que hay una aprobación de alrededor, y aquí hay 100%, y en otras está el 66%. ¿Qué está pasando ahí? El criterio de evaluación cambia, ¿sí? El criterio de evaluación es otro y por tanto los resultados son otros. Ahora, ¿cuál es una diferencia marcada desde ese punto de vista? Es uno, que en las universidades públicas el costo de incorporación siempre es menor al costo de incorporación en que las universidades privadas. No estamos tocando el tema burocrático ni el tema que se genera niveles de corrupción, independientemente de eso, ¿sí? Entonces ahí van las cifras. En el caso de la Universidad San Francisco Javier, ¿sí? Tenemos, por ejemplo, 52%, San Simón 42%, ¿sí? En el 20%. Entonces, las cifras tienen que servirnos para algo, ¿no es verdad? Miren lo que pasa en el caso de las preferencias ahora. Vamos a ver un poco las preferencias de los estudiantes en relación a qué carreras eligen. Y miren lo que va a influir para elegir una carrera, ¿eh? Va más allá de la evaluación. En Cochabamba, dice, eh, las carreras de preferencia son las ingenierías y las tecnologías en ese orden, ¿sí? Y luego las económicas y las de ciencias de la salud y más atrás las áreas sociales, humanidades y ciencias agrícolas. O sea, en Cochabamba la mayor preferencia de carreras son las ingenierías y las de tecnología. ¿Por qué creen que pasa eso? Cochabamba es un escenario, entre comillas, neutral. Estamos hablando para el año 2020, ¿no? Un escenario neutral donde no hay incidencia del gobierno, no hay ese tipo de problemas que nosotros tenemos en La Paz. Ya vamos a ver qué pasa, ¿sí? ¿Ya? Por ejemplo, en La Paz, fíjense, ¿ya? ¿Qué es lo que prefieren? ¿Qué preferencia tienen los jóvenes para poder incorporarse a las universidades? Dice, eh, las preferencias están en ciencias sociales, humanidades y después están las ingenierías, tecnología y economía. ¿Qué pasa en La Paz? En La Paz hay demasiado movimiento social, huelgas y todas esas cosas políticas que pasan. Entonces, todo ese escenario contextual que se presenta influye en la decisión de los jóvenes para a la hora de tomar una decisión, de tomar una carrera, ¿sí? ¿Qué pasa en Santa Cruz? En Santa Cruz las preferencias son economía, ingeniería, tecnologías sociales y humanidades. Es decir, tres escenarios diferentes en un mismo país con contextos diferentes. Si ese mismo estudio lo hiciéramos ahora bajo estas coyunturas que puedan durar un par de años más, les aseguro que en el caso de Santa Cruz va a variar, ya no va a ser tanto las económicas o ingenierías, sino las áreas sociales. ¿Por qué? Estamos viendo, ¿sí? Estamos viendo. Las áreas industriales están siendo afectadas por problemas políticos, por tanto, dejan de ser atractivos. Y eso es una cosa automática. En una universidad estatal, a los jóvenes les han preguntado, en otra encuesta, les han preguntado qué prefieren estudiar, ¿sí? O sea, ¿a qué van, mejor dicho, a la universidad? ¿Qué creen que han respondido? ¿Sí? Dicen que van un poco a buscar oportunidades dirigenciales. ¿Por qué? Porque se han dado cuenta los jóvenes que es mejor ser dirigente que ser un buen estudiante o ser un buen profesional. ¿Y dónde se puede hacer mejor una dirigencia? En la universidad, porque ahí además nadie te lo prohíbe. Tú eres libre, autónomo en hacer una dirigencia y entonces puedes influir socialmente. Resultado, ¿qué es lo que ha influido bastante? Hemos tenido noticias al respecto, ¿sí?
de un caso de tantos que hay. Un estudiante que había estado más de 30 años sin aprobar materias y además cobraba un buen salario, mejor que cualquier docente titulado. Entonces influye bastante. Entonces, ¿cómo estamos evaluando? ¿Sí? Esta cifra es interesante. ¿Sí? De todo esto, aquí está inicial, primaria y secundaria. De esto, en algún otro módulo también utilizamos parte de estas cifras o de estas estadísticas. Yo les quiero otra vez, si es que han estado, replicar esa cifra. 162.258.000 estudiantes titulados como bachilleres el año 2021. Y créanme, para el 22, vean ustedes la página del Ministerio de Educación, 162.000 se mantiene. ¿Sí? ¿Qué está pasando? 162.258 estudiantes que deberían estar ingresando a las universidades y no están entrando. No están entrando. Ya hemos visto cuánto es el índice, 50% menos. ¿Sí? Y en realidad, en términos generales, de estos 162.000, en el mejor de los casos, 30% ingresan a las universidades. El resto está haciendo otra cosa menos estudiar una carrera universitaria. Estamos hablando de Bolivia. Ahora, ¿quieren ver de cuánto estamos hablando? Miren, en primaria, voy a ponerle de otro color, ¿sí? En inicial egresan 214.000. A primaria se incrementa a 230.000 que entran a primero básico, ¿sí? De 230.000 a sexto de primaria, mire, en quinto había 233.000, pero en sexto de primaria, es decir, para egresar de primaria y pasar a secundaria, se reduce a 221.000. Y hay una disminución. ¿Cuántos ingresan a secundaria? 212.000. ¿Cuántos terminan? 162. ¿Qué está pasando? Las evaluaciones. No estamos haciendo buena evaluación. Las cifras están diciendo que estamos mermando estudiantes. Y ahora, de acá, con lo que hemos visto el análisis, y yo les acabo de decir, de 162.000, el 30% es el que ingresa a las universidades. Estamos en esa pirámide social, se hace crítica. ¿Sí? Entonces, ojo, ese dato es importante. ¿Sí? Muy bien, vamos a continuar. Entonces hay que empezar a preguntarse qué estamos haciendo en educación, qué estamos haciendo al momento de dar una asignatura, al momento de dar una competencia o desarrollar una competencia, pero sobre todo, ¿cómo la estamos evaluando? Si yo no percibo la capacidad de desarrollar una competencia de un estudiante, ¿sí? No voy a evaluarlo como corresponde. Si estoy esperando que lo haga exactamente tal y como yo quiero que haga, estamos mal. Porque ahí vamos a tener los abanderados. Y los abanderados, créanme que solo sacan buenas notas, no son buenos estudiantes. Y eso está demostrado. Entonces hay que ir dejando de lado ese tipo de discriminaciones que se dan en educación a partir de evaluaciones altamente memorísticas, verticales. Y eso tiene que cambiar en los colegios, en las universidades también.